Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a la clase número 1 del curso de automatización del Instituto MAI. Yo soy Matías Grimberg, soy director del instituto y profesor del mismo, en conjunto con los otros excelentes docentes que me acompañan. Es un enorme placer para mí darles la bienvenida a este curso. Y bueno, vamos a arrancar nomás. Entonces, en este curso se asume un poco de conocimiento de programación en Python. ¿Sí? De todos modos, ya les compartimos el material al curso introductorio a Python. ¿Sí? El material es abierto en pos de nuestra misión como asociación civil sin fin de lucro. Pueden encontrar todo en YouTube y en GitHub, ¿sí? Para ir repasando los conocimientos que puedan no tener tan frescos. Bueno, entonces, en este curso vamos a ver automatización, ¿sí? En un sentido amplio, se puede pensar como la realización de manera automática mediante la computadora de distintas tareas, ¿no? Por un lado, al día de hoy está, obviamente, como ya conocerán, lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Ese se relaciona con la automatización, sin embargo, está pensado para abordar tareas de mayor complejidad, ¿sí? O con técnicas particularmente sofisticadas o en relación a lo que es el machine learning. ¿Sí? Y en cambio podemos tener también un repertorio de tareas más mecanísticas, ¿sí? Que es a lo que apunta un poco este curso, que es un poco más introductorio que los de Machine Learning y demás, que nos permiten resolver tareas que podrían ser muy tediosas y ahorrarnos decenas o cientos de horas. Y bueno, hacer cosas que manualmente o no podríamos o nos moriríamos de tedio si quisiéramos hacerlo. Así que bueno, vamos a subir un poquito de conocimientos en Python. Sí, sin embargo, vamos a ir explicando mientras vamos conociendo las cosas. Em, y bueno, en esta clase vamos a empezar a conocer ciertos métodos relacionados a cómo operar con archivos, ¿sí? Cómo interactuar con el sistema operativo y algunas maneras de realizar tareas automáticamente, en particular lo que es interactuando con el sistema operativo local. Para arrancar con eso, ¿sí? Nosotros en todas las clases en general del instituto y demás usamos Google Collaboratory, ¿sí? Una herramienta abierta disponibilizada por Google que nos permite ejecutar código Python en la nube, así como Google Docs nos permite usar algo así como un Word, pero en la nube. Pero justo en esta primera clase vamos a ver una librería llamada PyAutoWi que nos permite automatizar movimientos de mouse y teclado y no funciona, es lo único que se van a usar en todos estos cursos que no funciona en Google Collaboratory. Así que vamos a arrancar con un ejemplo local. ¿Sí? De paso nos va a permitir ver un poco más en concreto lo que es interactuar con el sistema operativo. Así que bueno, estamos acá en una carpeta, en este caso estoy usando Windows, hay otros sistemas operativos como seguro conocen, Linux, Ubuntu, que bueno es lo que suelo usar en el día a día, está Mac, em, y todos tienen principios que los subyacen, ¿no? Entonces vamos a ver por ejemplo, bueno, nosotros tenemos Google Collaboratory como dijimos y también podemos ejecutar el lenguaje de programación Python, ¿sí? De manera local. Para eso podemos instalar Anaconda, ¿sí? Que es una distribución especialmente pensada para lo que es ciencia de datos. ¿Sí? Que esto, bueno, si no lo escucharon hablar, pueden referir al primer video del curso de Introducción a Python. ¿Sí? Y pueden descargar Anaconda en Google y es gratuito y libre. Em, para abrir Anaconda ya vamos a ver un primer ejemplo de lo que es dar un comando de sistema operativo. Para eso voy a abrir una terminal, ¿sí? Que es este cuadrado negro de hacker que vemos acá. Y lo que hace esta terminal, o command prompt, ¿sí? Prompt es cuando se le pide una entrada al usuario. Esto nos dice que nos disponibiliza una manera para ingresar comandos al sistema operativo, ¿sí? Para que realice alguna clase de acción. Y con esto podemos justamente dar comandos para realizar distintas acciones. ¿Sí? Ya vemos acá lo que es una ruta, ¿sí? Que es como si fuera una URL, ¿sí? Una dirección web, pero local. Esto nos dice que el programa que estamos ejecutando, o esta terminal en este caso, se encuentra ubicada en esta dirección que es un directorio, una carpeta, llamada System32. Eso porque lo abrí como administrador.
Y vamos a conocer un primer comando de terminal que es cd. cd funciona en los 3 sistemas operativos y nos permite cambiar de directorio de trabajo, ¿sí? Es decir, el programa que estamos ejecutando, en este caso la terminal, que ahora está corriendo desde esta carpeta, vamos a hacer que se mueva a otra carpeta, ¿sí? Y para eso vamos a usar rutas relativas, ¿sí? Entonces, las rutas relativas van a ser una dirección, como en este caso la ruta de esta carpeta, pero que van a ser justamente relativas a la carpeta donde estamos trabajando. Y vamos a conocer dos símbolos para referir a rutas relativas que son con puntos. Entonces, un punto nos señala la carpeta actual y 2 puntos nos señala la carpeta padre de la que estamos, es decir, la que contiene en la que estamos actualmente. En este caso va a ser Windows. ¿Sí? Hay una carpeta System32 que está dentro de Windows, ¿sí? Y vamos a movernos a esa y vamos a volver a movernos y vamos a entrar en este caso a una carpeta que tiene mi nombre para después abrir Jupyter, que es la interfaz que vamos a estar usando, ¿sí? Este es un preámbulo ya aplicado porque es relevante a nuestra clase. Bien, entonces ahora que estamos en nuestra carpeta, en el directorio de trabajo que queremos, vamos a poner Jupyter Lab en la terminal y eso nos va a abrir la interfaz de Jupyter en esta carpeta donde estábamos ubicados, ¿sí? Ahora, si están usando Google Colab, solo la primera parte de la clase no la van a poder ejecutar, todo lo demás lo pueden ejecutar directamente en Colab. Así que, bueno, esa aclaración. Bien, ahora estamos viendo Jupyter, ¿sí? Que, bueno, idealmente lo conocían, que es esta interfaz donde podemos ejecutar Python, podemos tener texto enriquecido, HTML y demás. Y es súper cómodo y particularmente usado en ciencia de datos. Podemos ver las carpetas de nuestro sistema operativo aquí al costado, ¿sí? Entonces tenemos abierta lo que es la clase de hoy, excluyendo el preámbulo que acabamos de hacer, y podemos navegar por las carpetas de, bueno, el sistema operativo que tenemos en nuestro sistema. Vamos a estar en cursos Python, automatización, y bueno, ahí tenemos archivos de la clase. Bien, ahora sí, entramos a el contenido en sí mismo. En esta clase vamos a ver sobre programación con carpetas, vamos a conocer un poco lo que son los directorios de trabajo y manejar rutas relativas o absolutas. Vamos a ver cómo buscar archivos, listar, borrar, copiar, mover y otras operaciones usuales con el sistema operativo. Para eso vamos a usar algunas librerías de Python que son OS, de Operating System. Vamos a usar glob y una que vamos a usar solo una o dos funciones de esta, que es shatil. Vamos a ver cómo leer y operar sobre algunos tipos de datos, como SAB, DTA, CSV o zip comprimido. Va a ser súper sencillito. Vamos a ver cómo Python nos otorga herramientas para operar muy fácilmente sobre muchos tipos de archivos. En general es simplemente importar una librería y ejecutar un comando sencillo. En general, por eso Python es un lenguaje de alto nivel, se lo llama, donde todo ya está abstraído para que con un comando se hagan un montón de operaciones que si usáramos algo más bajo nivel, se le dice, tendríamos que decir instrucción por instrucción cómo operar. Sin embargo, Python tiene un montón de herramientas que ya nos facilitan tareas muy complejas. Bien, entonces, nosotros hablamos de que con automatización pensamos en que se realicen de manera, bueno, autónoma, o bueno, relativamente, sin filosofar mucho, tareas mecanísticas, ¿sí? Que podemos enunciar como algoritmos entendibles de ciertas instrucciones, y siempre nos vamos a encontrar dentro de lo que es el espectro de la automatización con posibilidades que van desde hacerlo de una manera más lejana a lo que es, digamos, las instrucciones concretas, de una manera más abstracta, así más lejos de las instrucciones binarias, por ejemplo, de la computadora, y posibilidades más cercanas. Aclarando un poco, bajándolo en concreto. Nosotros podemos, por ejemplo, como ahora vamos a ver,
con la librería PAutoWi podemos automatizar movimientos de mouse y teclado, ¿sí? Entonces podemos hacer de cuenta que somos un humano, ¿sí? Y automatizar tareas diciendo al mouse que se mueva a cierto lugar, que haga clic en cierto lugar, ¿sí? Y haga ciertas operaciones de ese modo. En contraste, si nosotros podemos tener maneras de interactuar con algún sistema que sean a través de un protocolo, ¿sí? Donde no es que, por ejemplo, si entramos a un sitio web, como vamos a ver en las clases de web scraping, si entramos a un sitio web, podemos hacer que el mouse y el teclado abran un sitio web y cliquen en cierto lugar, o podemos mandar un mensaje muy específico al servidor que contiene el sitio web y decirle, dame esta información, ¿sí? Entonces, en un extremo tenemos esto último, que es un protocolo, donde le decimos, dame este archivo, ¿sí? Y solo sucede eso. Y en el otro extremo tenemos la automatización del mouse y el teclado, donde el mouse va a ir y cliquear en ciertos lugares para que sucedan cosas, ¿sí? Haciendo alguna analogía, en una podemos tener un muñeco, un brazo robótico, que sería como automatizar el mouse, que haga operaciones sobre la computadora y sucedan cosas, y en el otro sería como tener un cable eléctrico directo a el servidor que interactúa con un protocolo y nos devuelve la información que necesitamos. Esto va a ser parecido en distintas aplicaciones de automatización y siempre va a ser preferible usar la manera protocolar, ¿sí? Porque va a ser menos frágil. Entonces, bueno, vamos a bajar un poco en concreto todo esto. Vamos a conocer algunas operaciones de la librería PAutoWi, ¿sí? Que es una divertida herramienta para tener en nuestro repertorio, que tiene ciertas posibilidades. Podemos, por ejemplo, con la función size, traer el ancho y el alto de nuestro monitor. Podemos ver la posición actual del mouse. Podemos hacer que el mouse se mueva a cierto lugar. Podemos hacer clic. Podemos tipear, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, tipear Hello World con un intervalo de 0.25 segundos entre cada tecla. Podemos apretar teclas, apretar combinaciones de teclas o una función que es un poco distinta y puede ser muy útil, que es Locate on Screen, que nos permite ubicar en pantalla alguna imagen, ¿sí? Bien, veamos algún ejemplo. Entonces, vamos a hacer import PAutoWi. O sea, importamos la librería que ya tiene todo este código que vimos acá, ya listo para ser usado, y le podemos decir que se mueva a ciertas coordenadas, como 100 y, bueno, 100 y 100. Y esto nos va a llevar el mouse a cierto lugar, ¿sí? Que en este caso es relativo a 0, 0, que es la esquina superior izquierda de la pantalla, ¿sí? Bueno, entonces podemos mover el mouse, podemos cliquear, podemos escribir y con eso ya se imaginarán que podemos hacer un montonazo de las acciones que uno hace en el día a día. De todos modos, no se preocupen, vamos a ir conociendo modos más sofisticados de hacerlo, pero es una divertida herramienta y una buena posibilidad de repasar un poquito de Python con algunas operaciones sencillas. Bueno, es probable que tengan que instalar esta librería, ¿sí? Para esto recordemos que podemos usar el comando que es pip para instalar cualquier librería. Esto va a ser sencillamente con pip install PAutoWi, ¿sí? Ahí se va a instalar. Cuando lo ejecuten en Colab o localmente, se encontrarán con la instalación, los mensajes ahí. Y también aprovecho para recordarles que el signo de exclamación, ¿sí? Nos está diciendo que esto es un comando de terminal, como habíamos dicho, ¿sí? Nosotros, en general, vamos a estar ejecutando Python, pero como hicimos para abrir Jupyter, existe la terminal que nos permite enviar comandos no de Python, sino al sistema operativo, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, habíamos visto que con cd cambiábamos el directorio de trabajo, ¿sí? Vamos a conocer muy poquitos de estos comandos porque se nos va un poquito del alcance de la clase, pero sí algunos poquitos, como por ejemplo, nosotros hablamos del directorio de trabajo. Para conocer en qué directorio de trabajo estamos, va a estar este comando que es pwd, que es print working directory, o sea, mostrar directorio de trabajo,
Si ejecutamos esto, nos va a decir en qué carpeta estamos trabajando, ¿sí? Que en este caso, bueno, usuarios Matías, MyStaff, cursos Python, automatización. ¿Sí? Entonces, con este signo de exclamación podemos enviar comandos a la terminal. Bien, bueno, vamos a empezar ahora sí con Python y hacer algunas cosas con PyAutoWi. Para eso vamos a usar algunas funciones, ¿sí? Vamos a importar, ¿sí? Time es una librería que tiene utilidades para trabajar con el tiempo, ¿sí? Justamente es la librería más filosófica de Python. Y vamos a importar de time la función sleep. La función sleep lo que va a hacer es generar una pausa, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, sleep 1 y después print pasó un segundo, disculpen el tilde, es que más fácil con el teclado en inglés, 2 segundos. Si ejecutamos esto van a pasar, bueno, y acá una primera cuestión para que repasen. ¿Qué me dice acá este error? Nombre sleep no está definido. Me olvidé de ejecutar esta primera celda. Ejecuto esa. Y ahora sí, van a pasar 2 segundos y después va a mostrar el resultado. ¿Para qué nos va a servir sleep? Bueno, a veces cuando estamos automatizando alguna tarea, alguna interacción, necesitamos que justamente sucedan pausas en el medio. Bueno, vamos a importar también la librería OS, ¿sí? Que la conoceremos ¿sí? un poco más a lo largo de la clase, que nos va a permitir interactuar justamente con el sistema operativo, Operating System, a través de Python. Vamos a importar la librería PyAutoWi como PyWi, ¿sí? Con un nombre más cortito para ahorrarnos un par de teclas. Y vamos a usar para muy poquitas cosas la librería NumPy, que quizás la conocen, pero no vamos a darle mucha importancia ahora. Bueno, nosotros habíamos visto con PyAutoWi que podemos cliquear, mover el mouse, arrastrar y demás. Acá tenemos una función muy pava que nos va a hacer un cuadrado de un cierto largo dado. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a decirle que arrastre, ¿sí? Y nos vamos a mover horizontalmente y verticalmente. Entonces, primero nos vamos a mover horizontalmente una cantidad de píxeles. Después nos vamos a mover verticalmente. Después en la otra dirección horizontalmente y después en la otra dirección verticalmente. Y con eso vamos a generar un cuadrado de 4 lados. Bueno, acá podríamos detenernos un poquito, dado que es la primera clase, en repasar lo que es una función, ¿no? Pero para esto les refiero que vayan a la clase número 1 del curso de Introducción a Python, ¿sí? Perdón, no es la 1, creo que es la 3, para repasar eso, cualquier cosa. Pero bueno, acá definimos una función que se llama cuadrado, recibe una cantidad de píxeles, L, y nos va a hacer un cuadrado con el mouse. Si siguen el mouse acá, lo van a ver suceder ahora. Y vemos que el mouse se está moviendo y generando un cuadrado arrastrando también. Bueno, ¿para qué vamos a hacer esa pavada? Bueno, con esa función y esta otra vamos a hacer lo siguiente. Esta nos va a hacer un pequeño dibujito y tenemos esta otra función, ¿sí? Que va a funcionar en Windows. Nomás, sí, disculpen lo específico de este ejemplo, PyAutoWi y Windows. Esto es lo único que no va a funcionar en Colab dentro de todos los cursos. Si lo ejecutan localmente, lo van a poder probar. Que lo que va a hacer en este caso va a hacer enviar al sistema operativo el comando de abrir Paint. Va a esperar un segundo y va a mover el mouse a la mitad al medio del monitor, ¿sí? A la mitad de la pantalla. Esto como un ejemplo no es muy importante, como un ejemplo de cosas que se pueden automatizar fácilmente con PyAutoWi. Vamos a ver cómo nos genera una muy bonita espiral de bordes cuadrados, bordes rectos, con PyAutoWi. Sí, esto para mostrar una pavada de la versatilidad que tiene, ¿no? Estamos abriendo un programa y definiendo ciertas interacciones con el mouse, cliqueando, arrastrando y demás. Que bueno, con la misma funcionalidad podríamos probablemente hacer un montón de cosas, ¿sí? Abrir cualquier programa, hacer cualquier interacción con el mouse y teclado usando la librería PyAutoWi. Bueno, vamos a ver una más, un poco más relevante en general del curso, a menos que muchos
tenga muchas ganas de hacer dibujitos con el Paint, que es anticipando un poco lo que es web scraping, ¿sí? Es probable que muchos hayan venido al curso por esta aplicación puntual, que es la extracción automática de información de la web, ¿sí? Entonces, como nosotros habíamos mencionado, nosotros podríamos tener un muñeco hidráulico que va y aprieta cosas en la computadora, un poco lo que es esta analogía, o como vamos a ver en los cursos de scrapping, podríamos interactuar directamente con el servidor para decirle, dame esta información que es lo que me interesa. Pero bueno, en este caso, conociendo un poco de lo más abstracto hacia eso otro que ya llegará en las próximas clases, vamos a ver cómo podemos con PyAutoWii entrar a la página web. En este sencillo caso vamos a definir la URL, vamos a esperar 2 segundos, vamos a apretar Control T para abrir una nueva pestaña, esperar 2 segundos, vamos a escribir la URL en la barra de navegación y vamos a darle Enter para que entre al sitio web. Acá mis manos no haciendo nada, ¿sí? Y ahí entra la navegación, le da a Enter, ¿sí? Y ahí entramos. Podríamos continuar este programa y hacer que haga, por ejemplo, clic derecho, guardar como y guardarnos el código, ¿sí? O quizás tenemos alguna interfaz gráfica que queremos probar, entonces hacer que clique en cierto lugar, ¿sí? Para eso podríamos usar la función esta que es Locate on Screen, ¿sí? Entonces podríamos pasarle quizás una imagen de, por ejemplo, este botón y decirle ubica este botón y andá y cliquealo, ¿sí? Pero ya conoceremos métodos más robustos a PyAutoWii. ¿Por qué no va a ser deseable PyAutoWii? Bueno, imaginen que nosotros sacamos una captura de este botón, le pasamos a PyAutoWii la ubicación de ese botón y hacemos que todos los días a las 8 de la mañana abra este sitio, busque este botón y clique en algún lugar. Si el botón cambia de color, por ejemplo, cambia de forma, va a fallar, ¿sí? O si un día, si estamos pasándole coordenadas fijas a PyAutoWii y de repente un día la ventana por alguna razón se abre minimizada o más chica, ¿sí? Le va a pifiar en las coordenadas. Entonces es por eso que es más frágil y siempre conviene interactuar mediante protocolos más específicos con los servicios. Bueno, esa es la moraleja de PyAutoWii. Va a ser frágil ante cambios. Es un método un poco bruto, ¿sí? Y es ad hoc. Sería como esto, tener un muñeco de madera hidráulico apretando los botones. Vamos a encontrar métodos más sofisticados para, por ejemplo, web scraping. Sin embargo, es una herramienta que como último recurso u ocasionalmente, por alguna razón, puede llegar a ser útil. Y si no, bueno, sirve para hacer dibujitos en Paint. Bueno, esa fue la primera parte que no van a poder ejecutar, ¿sí? Localmente. Ahora vamos a continuar y todo lo que sigue lo pueden ejecutar en Colab, ¿sí? De todos modos, sí les recomiendo que tengan la instalación local de Python. Para eso pueden descargar Anaconda, ¿sí? Cualquier cosa para esto refieran al curso de Intro a Python. Descargar Anaconda, ¿sí? Y ahí van a tener la instalación local de Python. Bien. Bueno, esto, siéntanse bienvenidos de seguirla en Colab o localmente. Yo en este caso lo voy a continuar localmente, así les puedo ir mostrando con la interfaz gráfica las carpetas que vamos creando y demás. Sin embargo, esto va a ser exactamente igual en Google Colab. Bien. Ahora, vamos a conocer a lo largo de este curso algunos lenguajecitos accesorios. Y obviamente todo va a girar alrededor de Python, que es el lenguaje de programación mejor del mundo, lejos. No, chiste, siendo un poco imparcial, pero sí es el más ampliamente usado, especialmente en ciencia de datos, y es en el cual se liberan las herramientas de estado del arte de, por ejemplo, Machine Learning, ¿sí? También tiene una sintaxis muy accesible. Así que, bueno, vamos a estar usando Python y vamos a conocer un poquito de lo que son estos comandos para interactuar con el sistema operativo desde la terminal. Ya conocimos cd para cambiar de directorio. Con pwd vamos a ver el directorio de trabajo actual, ¿sí? Y vamos a conocer dos poquitos más. Recordemos que con el signo de exclamación
enviamos comandos a la terminal, ¿sí? Y ls nos va a listar el directorio actual. ¿Sí? Entonces recordemos, nuestro programa se está ejecutando en una carpeta, ¿sí? Que es esta que está arriba, directorio de trabajo. Y con ls, ¿sí? Es como si dijéramos ls punto, ¿sí? Que punto refiere al directorio actual, nos va a listar los archivos y carpetas ubicados en esta carpeta. ¿Por qué nos interesará estar ejecutando comandos del sistema operativo con la terminal de este modo? Bueno, muchas veces en servidores o justamente en Google Colab, en especial para los que vayan avanzando hacia Machine Learning e inteligencia artificial, se van a encontrar que hay celdas donde se preparan las cosas, se descargan archivos, se configuran cosas, interactuando con el sistema operativo a través de comandos bash. Bash va a ser el lenguaje, ¿sí? O la sintaxis con la que se interactúa, en este caso, con el sistema operativo en Colab. De todos modos, no vamos a ver cosas sofisticadas. De lo mismo, la mayor parte de las cosas que vemos en Python van a tener análogos en Bash, declarar variables, hacer loops y demás. Pero vamos a conocer solamente estos comandos sencillos que van a cubrir la gran mayoría de los casos de uso. No solamente tenemos comandos que nos muestran carpetas y cambian de lugar, sino que hay utilidades muy potentes, también muy versátiles, con las que podemos usar a través de la terminal. Esto va a depender, en Windows no se acostumbra tanto usar programas a través de la terminal, sí se acostumbra más en Mac y especialmente en sistemas operativos de Linux, donde hay una infinidad de herramientas hechas justamente para ser usadas mediante la terminal. En este caso vamos a conocer una herramienta más, que es wget. Wget lo que nos va a permitir es descargar información de la web, y acá estamos haciendo un primer scrapping de algún modo. Vamos a descargar información de la web con este simple comando. Entonces, esta URL que tenemos acá, que estoy seleccionando, es la dirección a un dato, a un archivo comprimido, ¿sí? ¿Cómo llegué a esa URL? Bueno, es algo que vamos a ver más en Scrapping, pero está este sitio que tiene datos de exportaciones de Colombia, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es descargar el archivo comprimido para el año 2021. En lugar de hacer clic acá y descargarlo, vamos a descargarlo programáticamente a través de este comando que tenemos acá. Lo vamos a descargar y le estoy pasando una opción, ¿sí? Siempre en los comandos de terminal vamos a tener que con un menos y con alguna letra o alguna palabra se le pasan opciones, ¿sí? En este caso, lo que va a hacer el "-o" es decirle el nombre con el que vamos a descargar ese archivo, ¿sí? Y se va a llamar Expo 2021. Esto, si lo ejecutan, ya sea localmente o en Colab, les va a descargar el archivo, ¿sí? Para conveniencia en la clase, yo ya lo tengo descargado aquí en este zip. Bien, bueno, eso es lo que vamos a ver de terminal. Ahora sí, vamos a nuestro querido y admirado Python. Bien, y vamos a usar la librería OS, ¿sí? OS es la librería lejos más usada y preferible para interactuar con el sistema operativo para operaciones como crear carpetas, moverse del directorio de trabajo, como decíamos, ver el directorio actual, chequear si una carpeta existe y demás. No vamos a conocer demasiadas funciones, sino vamos a ver algunas de las más importantes. Entonces, por ejemplo, luego de, obviamente, importar la librería, vamos a tener funciones como get current working directory, ¿sí? CWD, que nos va a mostrar el directorio de trabajo, ¿sí? Cosa que habíamos visto podemos hacer con pwd, o también lo vamos a poder hacer con esta función que vimos aquí. ¿Y por qué lo haríamos con esta función? Bueno, si tenemos que operar sobre esta ruta de alguna manera, como vamos a ver, si queremos crear carpetas adentro de otra o demás, para eso vamos a necesitar ejecutar comandos como este y guardarlas en una variable, carpeta actual.
Entonces, de este modo, esta función nos devuelve la ruta actual y la estamos guardando en nuestra variable que se llama carpeta actual. ¿Sí? Por ejemplo, adelantando un poco, si quisiéramos quedarnos solo con la carpeta, con el nombre de la carpeta, sin toda la ruta, ¿sí? Recordemos también un poco lo que habíamos mencionado antes. Habíamos dicho que con un punto nosotros podemos referirnos a la carpeta actual. Pero en cambio, nosotros en este punto estamos viendo una ruta absoluta que nos dice desde la primera carpeta que tiene el sistema operativo cómo es todo el árbol hasta llegar a nuestra carpeta en la que estamos. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia entre la ruta relativa y la ruta absoluta, como esta. ¿Sí? Relativo sería decir, bueno, la que está adentro de esta, por ejemplo, y absoluta, en cambio, nos describe la dirección completa. ¿Sí? Ahora, si quisiéramos solo la carpeta, podríamos, por ejemplo, hacer una pequeña operación en Python para separar este string con la función split, ¿sí? Y le pasamos barra barra, y esto nos separa esta ruta por las dobles barras. Y podemos quedarnos con lo último, ¿sí? De esta lista que nos devolvió la función split para tener solo la palabra automatización. Una aclaración es que en los distintos sistemas operativos esto va a ser levemente distinto. En general, si ponemos una barra, lo va a aceptar en otro sistema operativo, pero acá, como estoy en Windows, tenemos estas dos barras hacia atrás, backslash. En cambio, en Linux vamos a tener barras hacia adelante, ¿sí? Como estas que están arriba. Sin embargo, Python nos va a perdonar eso generalmente y vamos a poder usarlo de manera intercambiable. Bien, entonces, continuando con alguna de las funciones. Vimos esta que nos devuelve el directorio actual. La función chdir es por Change Directory, nos va a permitir cambiar el directorio actual de trabajo. ¿Sí? Entonces, supongan que nosotros, como vamos a hacer más adelante, queremos descargar 1000 JPGs, cambiarle el nombre, crear una carpeta o muchas carpetas, una dentro de otra. Quizás queremos crear una carpeta dentro de automatización, movernos adentro de esa y hacer todo lo que tengamos que hacer dentro de esa carpeta. Para eso usaríamos esta función changedir, que le vamos a pasar como argumento el directorio al cual queremos cambiar y nos va a mover la ejecución del programa a esa dirección. Tenemos también otra función importante que es osWalk. ¿Sí? Walk de caminar, lo que va a hacer es recorrer todo lo que está dentro de una carpeta. ¿Sí? Entonces va a ir dando las carpetas, subcarpetas y archivos que hay dentro de cada cosa. Esto puede estar bueno para buscar archivos o, por ejemplo, les comento un caso pragmático, no tenía planificado explicarlo, pero resulta que yo tengo muchos backups de mis archivos, por ejemplo, que están repetidos, porque, bueno, una vez no es el más organizado del mundo, y resulta que estuve cambiando de computadoras, entonces hay muchos backups que son parecidos, ¿sí? Pero los archivos, muchos están repetidos, pero no exactamente en las mismas estructuras. Entonces, si yo quiero unir todo en en un solo backup que no tenga archivos repetidos, sorprendentemente no hay muchas herramientas que me permitan hacer eso fácilmente. Porque tengo que ver, por ejemplo, cuál es la que tiene la fecha más nueva, si tienen el mismo peso los archivos. Y para eso puedo hacerme un pequeño script en Python, que me va a ahorrar cientos de miles de horas de trabajo, que lo que va a hacer es recorrer ambos backups, ¿sí? Y no solamente ver si los nombres de los archivos son iguales, sino chequear, por ejemplo, esto de que la fecha sea cuál es la más reciente, si pesan lo mismo, demás, y con eso copiar todo a un solo backup. ¿Sí? Para algo como eso podemos usar la función osWalk. Podemos crear una carpeta con la función makeDirs, ¿sí? Make de hacer, dirs de directorio, ¿sí? Podemos chequear si una carpeta existe, ¿sí? Como para no crearla varias veces, ¿sí? O en realidad, si ya existe, va a fallar esta función. Entonces, para crear una carpeta vamos a primero ejecutar esto, ver si existe, y si no existe la creamos, ¿sí? También podemos borrar archivos o carpetas con os.remove, ¿sí? De remover en inglés.
podemos listar una carpeta con os-list-dir, ¿sí? Podemos renombrar una carpeta por otra o un archivo, ¿sí? Pasándole el nombre original y el nuevo, ¿sí? Y podemos buscar de una ruta relativa la ruta absoluta con la función os.path.abspath de path absolute. Ahora, no hace falta que se acuerden de todo esto, ¿sí? Como muchas veces en la programación uno tiene que identificar lo que tiene que hacer y después va y googlea rápidamente cuál es la función específica que lo hace. En este caso nosotros vamos a conocer la librería os y estas son las funciones más importantes que cubren la gran mayoría de los usos. Bien, entonces vimos varias maneras de, por ejemplo, listar la carpeta actual. Podemos hacer exclamación ls usando el comando de terminal que nos lista los archivos. En el caso de Windows, también en Linux, Mac ahora me agarró la duda, tendría que checar, pero podemos también usar la función, el comando dir, ¿sí? Que nos va a también listar los archivos con más información del directorio, ¿sí? Como el peso de los distintos archivos. Podemos usar, sí, y la manera predilecta que es usar Python. Y notemos que ahora sí estamos usando una ruta relativa. ¿Sí? El punto significa la carpeta actual, como habíamos visto. Entonces, os-list-dir nos devuelve la lista de archivos en nuestro directorio. Podemos también pasarle la ruta absoluta, ¿sí? Y acá, ojo que estamos anidando dos funciones, ¿sí? Os get current working directory nos va a devolver la ruta absoluta, que es todo esto que tenemos acá, y podemos pasar ese resultado a la función listdir, que nos va a listar los archivos de esa carpeta, ¿sí? Bien. Bueno, quizás todo esto, ahora vamos a verlo con un ejemplo aplicado, vamos a operar con distintos archivos. Créanme que un día van a estar frente a una tarea de 70 horas de mover algo de un lado al otro y el haber conocido esto va a ser una inversión que va a tornarse muy validera rápidamente. Bien, Print Working Directory, podemos ver el directorio actual también con esta función que vimos. Y si nosotros le usamos abspath para ver la ruta absoluta del directorio actual, nos va a devolver justamente eso. Bien, un primer ejercicio para ustedes que justo se los dejé entrever ahora. ¿Sí? Vamos a borrarlo. ¿Sí? Que es crear una carpeta nueva con la función os-makeDirs. ¿Sí? La función va a recibir la ruta de la carpeta crear, ¿sí? El nombre de la carpeta, y la va a crear dentro del directorio actual. ¿Sí? Así que, bueno, los dejo y un minuto que hagan ese ejercicio. Obviamente no voy a dejar tiempo vacío, simplemente pausa el video, hagan el ejercicio y continuamos. Bien, bueno, vamos a tener una variable que se llama newdir, que es el nombre de la carpeta a crear, que se va a llamar nueva carpeta, porque somos súper originales. Y vamos a usar la función os.makeDirs para crear esa carpeta y simplemente para eso le vamos a pasar ese nombre. Bueno, ¿cómo chequeamos que esto funciona? Lo vamos a ir viendo mientras ejecutamos. Podemos, tanto localmente como en Colab, podemos ver las carpetas y los archivos que tenemos usando el navegador de la izquierda. Podemos también obviamente usar la interfaz gráfica. Y vamos a ver que ahora no tenemos ninguna carpeta llamada nueva carpeta, ¿sí? Están simplemente estos archivos. Y yo ejecuto esta función y vamos a tener nueva carpeta como una carpeta nueva vacía, que podemos ver tanto ahí como acá al costado. Tremendo, poder de la programación. Bien, ahora otro ejercicio, ¿sí? Que tienen abajo en la clase, que va a ser cambiar el directorio de trabajo a esta nueva carpeta usando la función os.changedir que vimos arriba. ¿Sí? Así que los invito a proceder y resolver ese ejercicio que es muy facilito. Bien. Bueno,
El ejercicio se va a resolver así, de todos modos van a tener algunos un poco más complejos abajo. Vamos a ejecutar os.dir, que nos va a mover la ubicación a esa carpeta. Lo podemos chequear con cualquiera de las maneras que vimos arriba para ver el directorio de trabajo actual, que nos va a decir que ahora es nueva carpeta. Bien, bueno, recordarán que descargamos, ¿sí? Si ejecutaron también el comando de wget, descargamos este archivo zip que tiene las exportaciones mes a mes de Colombia. ¿Sí? Esto fue a partir de una iniciativa del Banco Internacional de Desarrollo en un curso que estos eran datos valiosos con los que ellos estaban trabajando, así que los incorporamos de ejemplo para esta clase también. Si hay economistas o demás áreas afines en la sala, bueno, van a apreciar el ejemplo. De todos modos es un ejemplo genial porque tiene muchos distintos tipos de archivos, como vamos a ver, y nos va a permitir practicar mover archivos de un lado al otro, descomprimir, leer distintos formatos y demás. Bien, vamos a ver cómo extraer este archivo. ¿Sí? Para eso vamos a usar una librería que se llama zipfile, que va a extraer el archivo zip en la carpeta que le digamos. Bueno, recordemos un segundito cómo leemos archivos normalmente en Python. ¿Sí? Ponemos with open y una ruta al archivo. Le ponemos el modo en el que lo leemos, en este caso va a ser de lectura, as, por ejemplo, imp, ¿sí? O archivo. ¿Sí? Este archivo va a ser un objeto que nos permite leerlo y va a tener, por ejemplo, el método .read. ¿Sí? Entonces podemos decir que el contenido de ese archivo es igual a archivo.read. Así leeríamos normalmente ruta al archivo si tuviéramos un archivo txt. Podría ser, por ejemplo, ejemplo.txt. Vamos a, de paso, ya que estamos escribiéndolo, vamos a crearlo porque, ¿por qué no? Ejemplo, se me fue al otro monitor. Ejemplo de lectura de txt. Guardamos ese archivo, ¿sí? En ejemplo.txt. Ahora, ojo, casi le pifio. ¿Por qué? Porque este archivo, ejemplo.txt, está en la carpeta automatización, pero nosotros estamos en nueva carpeta. Y usamos una ruta relativa, así que voy a tener que poner ese archivo en nueva carpeta, que ahora tiene solo ejemplo.txt. Ejecuto esto y ahora contenido debería ser ejemplo de lectura de txt. ¿Sí? Entonces leímos, se abrió este archivo y con el método .read buscamos los contenidos y los asignamos a la variable contenido. Bien, bueno, voy a borrar ese archivo y vamos a continuar. Bueno, un poco variando esta sintaxis, tenemos el método de esta librería que es zipfile para descomprimir archivos .zip. Vamos a tener with zipfile.zipfile, ¿sí? Un constructor que va a leer el archivo .zip, que le vamos a decir que busque el archivo zip en la carpeta del nivel superior a la que estamos, sobre la que estamos trabajando. Entonces, nueva carpeta, ¿sí? Recordemos que un punto era la carpeta actual, punto va a ser la de arriba, automatización. Entonces vamos a abrir el archivo expo 2021.zip en la carpeta automatización con el nombre de zip.ref y este objeto que va a ser propio de la librería zipfile. Sí, que esto no es algo para nada que yo supiera de memoria, ¿sí? Recordemos que esto de que uno siempre está googleando, entonces lo importante es conocer los principios fundamentales, identificar cuál es la operación puntual que uno tiene que hacer. Entonces vamos a tener el método que es extract all y le decimos que extraiga todo en la carpeta actual. Entonces vamos a chequear que nuestra nueva carpeta está vacía. Y después de ejecutar esto, que fue súper rápido, tenemos una carpeta llamada Expo 2021 dentro de nueva carpeta. ¿Sí? Tremendo, la inteligencia artificial. No, mentira, no es para nada. Bueno, no nos vamos a poner a discutir, pero automatización, tareas mecanísticas. Bueno, ahora,
Vamos a ver qué hay dentro de esta carpeta. Resulta que tenemos muchos archivos .zip, uno para cada mes, ¿sí? Ya que es del 2021, no lo tenemos, no tenemos todos los meses, ¿sí? Perdón, se me repitió este. Ahí está. Tenemos uno por mes, ¿sí? .zip. Entonces, por ejemplo, podemos recorrer estos elementos. Vamos a volver a crear un archivo que no es un zip, como ejemplo, ejemplo.txt, que ahora va a estar vacío. Y vamos a buscar todos los .zip que tenemos en esta carpeta. Entonces decimos, para cada elemento en os.listdir con esta ruta relativa, es decir, os.listdir, lo podemos ver, nos va a mostrar todos los archivos que están en esta carpeta, ¿sí? Que tiene todos los zips y el .txt. ¿Sí? Y ahora vamos a decir, para cada elemento en esa lista, si los últimos 4 caracteres de ese nombre son iguales a .zip, vamos a mostrar ese elemento con print. Ejecutamos esto y nos va a mostrar esos elementos, excluyendo a el que no termina con .zip, obviamente, que es un .txt. Bien, ¿para qué hacemos esto? Bueno, en un caso realista, bueno, y como justamente vamos a ver más abajo, uno podría tener un montón de tipos de archivos y según el distinto formato, hacer distintas cosas, ¿sí? Bueno, por si no era obvio. Bueno, tenemos también la posibilidad de usar lo que llaman wildcards, ¿sí? Wildcards es como un comodín, ¿sí? Es inglés para un comodín, que nos va a permitir hacer búsquedas como la siguiente. Vamos a usar la librería esta glow y el método glow. Esta es la misma sintaxis que se usa en otras comandos, es bastante frecuente. Y nos permite decir, por ejemplo, esto. Vamos a buscar cualquier cosa que siga este patrón, que esté en esta carpeta, después sea cualquier cosa .zip. ¿Sí? Entonces, este asterisco va a ser un comodín que nos dice justamente cualquier cosa. Entonces vamos a buscar cualquier archivo que siga este patrón. Carpeta actual, dentro de esta otra carpeta, barra cualquier cosa .zip. La función glob le vamos a pasar este patrón, ¿sí? Que es este datos path. Path es de ruta en inglés, ¿sí? Más barra asterisco.zip, ¿sí? O sea, vamos a verlo en concreto. Así. Le estamos pasando exactamente esto, ¿sí? Ahora, como decíamos, el tema de las barras, si ustedes lo ejecutan en Colab, esto van a tener todas barras hacia adelante. Yo estoy en Windows, así que se están mezclando un poquito. Sin embargo, Python nos va a perdonar eso y va a tomar ambos formatos, ¿sí? Entonces esto podemos hacer en cuenta que son todos del mismo, todas barras hacia adelante, por ejemplo. Hay un método de os, si nosotros pasamos una ruta como esta y le pasamos ospath, abspath, nos va a normalizar esta ruta, ¿sí? Pasando todo a las mismas barras. Si hay otro método para normalizarlo, pero podemos, ahora, nada, si se entendió que valen ambos, procedimos nomás. Entonces con este comodín podemos hacer búsquedas como como esta, ¿sí? Para buscar cuando hay distintos patrones de este modo, hacer una búsqueda más versátil. Entonces, nosotros vimos que tenemos esta estructura, ¿no? Tenemos una carpeta que tiene muchos .zip, ¿sí? Y dentro de cada uno va a haber distintos archivos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer ahora es, imaginen si esto fueran cientos de archivos, o no solo eso, si esto fuera un archivo que queremos descargar regularmente, ¿sí? Nosotros vimos cuando entramos al sitio de donde se descargó que hay de muchos años, ¿sí? Entonces, si tenemos 12 por 20 años, ahí sí ya empiezan a hacer una cantidad de operaciones manuales que ya sería una fiaca si nosotros queremos descomprimir todas, pasarlas a una carpeta, operar sobre cada, quedarnos con alguna, abrir cada subarchivo, quedarnos con una parte. Así que bueno, vamos aproximándonos a automatizar todo ese proceso. Vamos a hacer un bucle, ¿sí? Un bucle for, para recorrer cada uno de esos archivos zips y vamos a descomprimir cada uno como hicimos antes con la sintaxis de zip file.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, zip files es esta lista de direcciones. Expo 2021 con estos nombres. Entonces, vamos a recorrer cada uno de estos nombres y lo vamos a extraer como hicimos antes, pasándole esa ruta a este método de zip file. Ahora, tenemos que hacer una cosa más, que es decir el nombre de la carpeta nueva que vamos a usar. ¿Sí? Para eso lo que vamos a hacer es quedarnos con esta parte sacando .zip. Así tenemos cada comprimido, descomprimido en una carpeta que se llama igual pero sin zip. Bueno, vamos a ver un ejemplo de eso suelto. Para eso voy a interrumpir el bucle en la primera vuelta para que tengamos un ejemplo de f. ¿Sí? Entonces f, por ejemplo, en la primera vuelta es este string. Y lo que vamos a hacer es usar el método .replace para reemplazarlo por nada. Así tenemos este nombre de carpeta. Así que, de nuevo, hagamos cuenta que son todas barras hacia adelante. Nos va a quedar una carpeta con el nombre de cada mes para cada comprimido. Entonces veamos que ahora tenemos todos los archivos zips. Y cuando ejecutemos esto, le voy a poner un sleep de 2 segundos, así lo vemos suceder. Van a pasar 2 segundos y va a descomprimir cada archivo. Veámoslo. Uy, bueno, perdón, sucedió demasiado rápido, no lo pudimos ver uno por uno como esperaba. Podríamos haber puesto un sleep adentro, vamos a hacer eso. Así vemos la magia. Vamos a esperar solo uno. Vamos a borrar todos y vamos a correrlo de nuevo, 0.5. Entonces ejecuto, voy a la carpeta y ahí vamos viendo cómo aparece cada uno. Cámara lenta. Bien. Ahora, ¿qué tenemos adentro de cada uno? Lo podríamos ver con la interfaz gráfica, o vamos a verlo con Python también. Vemos que tenemos 3 archivos de 3 formatos distintos dentro de cada carpeta. Un CSV, un DTA, que es de Stata, y un SAT, que es de SPSS, ¿sí? Distintos archivos para programas para procesar datos. Obviamente Python va a abrir todos esos formatos y más. Bien, podemos usar la función osListIr para ver qué quedó en nuestra carpeta desde Python. Esto si lo van ejecutando en Colab. De nuevo también pueden ver acá al costado cómo va quedando todo. O con esta función. Entonces listir nos va a listar todos los archivos que tenemos en esa carpeta. La estructura entonces nos queda así. Así diagramado como un árbol. Tenemos nuestra carpeta Expo 2021. Y dentro tenemos una carpeta para cada mes con sus 3 archivos dentro y el archivo zip afuera también. ¿Sí? Entonces tenemos, a ver, vamos acá también, nueva carpeta. Adentro Expo 2021. ¿Sí? Y adentro de esa tenemos una carpeta por mes. ¿Sí? Perdón, que no tienen 2021. Esto se escapó aquí. Pasa que el del 2018 sí los tenían el nombre, pero de todos modos no nos cambia nada, pero en pos de la correctud. Bien, una carpeta por mes, ¿sí? Y dentro de cada una tenemos estos 3 archivos CSV, DTA y SAB. Y también tenemos los .zip que nos quedaron ahí sobrantes. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir un tipo de archivo, como por ejemplo SAB. ¿Sí? Vamos a mover todos esos tipos de archivo a una misma carpeta para que nos queden una carpeta que se llama SABs 2021 con todos los de ese formato. Y después vamos a borrar todos los zips y todas las carpetas para que nos quede simplemente lo que necesitamos de manera muy bonita. Bien, para eso vamos a usar glob de nuevo. Recordemos que con los f-strings podemos completar strings también. ¿Sí? Si esto desde Python les pareció un poco rápido, no pueden ir a ver los primeros videos del curso de IntraPython, pero vamos a mostrarlo acá simplemente. Datos path, recordemos que era nuestra ruta a la carpeta principal que tiene todos los datos, que es Expo 2021. Y el fstring nos permite completar un string con una variable. ¿Sí? Entonces, entre llaves le pasamos la variable que se ejecuta para completar el string. ¿Sí? Es f de format. Entonces, con esto podemos formatear strings. Bien.
Entonces, vamos a tener rutas de esta forma. Bueno, vamos a ejecutar tipo, así lo vemos. ¿Sí? Y vamos a tener este patrón, ¿sí? Que tiene una barra repetida, no va a hacer nada. Va a representar esto, la carpeta actual, un asterisco, que de nuevo va a ser un comodín, y un asterisco sub. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que buscamos cualquier cosa que termine con sub, que esté dentro de una carpeta que está dentro de Expo 2021. Expo 2021, una carpeta .sub. ¿Sí? Y vamos a traer todos los archivos que cumplan con ese patrón, ¿sí? Que los vemos aquí. Expo 2021, abril sub. Si nos molesta mucho que estén en formato con las dos barras, podríamos, por ejemplo, hacer ospath.abspath r for r in datos, ¿sí? Una comprensión por lista donde a cada elemento le aplicamos abspath y ahí nos va a devolver todo en el mismo formato con las mismas barritas, si eso nos inquietaba demasiado. Bien, ahora nosotros elegimos un formato, en este caso que es sub, podría haber sido DTA, podría haber sido CSV, y ahora vamos a usar estas dos funciones que vimos antes para crear una carpeta que sea datospath, o sea Expo 2021, una barra para separar la carpeta, un tipo más 2021. ¿Sí? Veamos esto aparte. A ver cómo queda. Vamos a crear esta carpeta. .expo 2021. ¿Sí? Esto, las dos barritas fue porque se me escapó esta barrita de acá. Bien. Entonces, vamos a tener Expo 2021 barra sub 2021. Va a ser una nueva carpeta. Entonces vamos a decir, si esa carpeta no existe, por si ejecutamos esto dos veces, ¿sí? La primera vez esto va a ser falso, entonces vamos a crear esa carpeta con la función makedir, ¿sí? mkdir, que tenemos makeDirs para muchos y mkdir para uno, ¿sí? Y vamos a crear esta carpeta que chequeemos acá, que no existía, la ejecutamos y ahora actualizando, perdón, me faltó la barrita. Claro, está bien, por ir cambiando en tiempo real. Ahí está, me falta una barrita. Vamos a olvidar esta de aquí. Entonces, no la tenemos aquí. Ejecutamos y ahí nos va a crear la carpeta sub 2021. ¿Sí? Veamos de nuevo esta ruta que creamos. Expo 2021, sub 2021, exactamente como tenemos acá. Que está vacía esta carpeta. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a querer hacer? Vamos a buscar vamos a tomar cada carpeta, ¿sí? Que tiene un punto sub, y vamos a mover ese punto sub a la carpeta que se llama subs. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, a ver, vamos a hacer un bucle. Vamos a recorrer cada uno de los puntos subs que habíamos buscado con el patrón arriba en globe y vamos a definir la nueva ruta básicamente armando el string que dice nueva carpeta Expo 2021, Sub 2021, el nombre que sea, ¿no? Y para eso vamos a hacer esto, ¿sí? Que veámoslo por partes. Datos path es Expo 2021, más tipo va a ser sub menos guión bajo 2021, ¿sí? Que es como definimos la carpeta arriba. Y a eso le vamos a sumar el nombre del punto sub, la parte final, ¿sí? Entonces, esto que vemos acá, que en realidad este replace podría estar de más, ¿sí? Lo agregué para que funcione tanto en Windows como en Linux, pero lo que va a hacer es separar por la barrita y nos vamos a quedar por el último elemento de la barrita. Vamos a verlo paso por paso, así no hay dudas. A ver, vamos a cortar este bucle en la primera vuelta con break para tener D de ejemplo. Entonces, D tenemos un ejemplo. Entonces, si a D le hacemos replace por estas dos barritas y reemplazamos por esta barrita, nos queda de este modo, ¿sí? Acá tenemos hasta acá. Después lo vamos a separar con punto split
por esas barras y vamos a tener esto que vemos aquí. Entonces, el último elemento de esta lista, -1, va a ser el nombre del punto sub. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es pasar de esta ruta original a new path, que veámoslo, new path va a ser expo 2021, sub 2021, abril.sub. ¿Sí? Entonces, básicamente operamos un poco por los strings para que nos quede lo que necesitamos y usamos después ospathExist para chequear si no existe ese archivo. Lo vamos a crear con rename. Y esto es algo que me voy a detener un poquito para notar lo siguiente. Estamos moviendo un archivo, ¿sí? Y para mover el archivo estamos usando rename. Entonces eso podría haberles sido llamativo. Es decir, el archivo es cierta información que se encuentra ubicada en una ubicación de la memoria del disco duro. ¿Sí? Y la ruta al archivo es la manera que tenemos para indicar esa dirección, a dónde está ubicado. Si nosotros renombramos esa dirección, estamos moviendo el archivo a otra carpeta. ¿Sí? Entonces vamos a renombrarlo de la ruta original, que es esta que vemos aquí arriba, a la nueva, que es en el primer caso, new path, que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces a os.rename le pasamos la ruta anterior, esta de aquí arriba, y la ruta nueva, esta de aquí abajo, y lo que va a lograr eso es que esta carpeta que está vacía se va a llenar con los archivos .sub de cada carpeta. Vemos que ahora los .sub están en cada una, y una vez que ejecutamos esto, a la velocidad de la luz y la información, se llenó nuestra carpeta .sub, esta de subs, con todos los .subs, y dejaron de estar en cada una de las carpetas que teníamos. ¿Sí? Bueno, podemos chequear eso también usando nuestro ls. Si ls va a listar lo que está en esta ruta, compuesta por datospath barra tipo -2021, y nos muestra lo mismo que teníamos. Entonces, ahora nos quedó así la carpeta expo 2021, cada carpeta con los archivos que no son el que sacamos el .sub, y tenemos también la nueva carpeta sub 2021 con todos los archivos .sub en la misma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, queremos borrar todo lo que no nos sirve, que es todo lo que no es esta carpeta de acá. Para eso vamos a usar una librería que se llama util, que simplemente la usamos porque tiene la función de borrar directorios recursivamente. En cualquier caso, las funciones van a recibir, por ejemplo, copy file, como antes la ruta original y la ruta destino. En el caso de remove tree, le vamos a pasar la ruta al directorio que queremos borrar y va a borrar todo lo que está dentro recursivamente. Ahora, zip files, veamos, vamos a tomar las rutas originales que estaban completas, ¿no? Expo 2021 y los .zips. Y vamos a borrar tanto el .zip como la carpeta que se creó. ¿Sí? Para eso solo tenemos que confeccionar el string que necesitamos. Vamos a ver cómo estamos haciendo eso. Vamos a iterar cada uno de los elementos en esta lista. ¿Sí? Vamos a transformarlo en una ruta absoluta con la función abspath. Vamos a separarlo por un punto para sacar el .zip. ¿Sí? Y nos va a quedar la carpeta como las habíamos creado antes, ¿sí? Como esta, abril, ¿sí? Que es el .zip sin el zip, básicamente en la misma ubicación. Entonces, con eso podemos ir borrando cada una de las carpetas. Ahora, cuidado con esta función de remove tree porque podrían borrar cualquier cosa, ¿sí? En este caso, súper controlado, estamos borrando estas direcciones. De todos modos, si están en Colab, no pueden borrar todo y no pasa nada. Bien, y podrían comentar esta línea para ver qué se va a borrar. Entonces, si comentamos esto, nos va a decir borrando y cada una de las rutas que va a ir borrando. ¿Sí? Entonces vamos a borrar cada una de estas carpetas una vez que descomentemos esta función. Y también vamos a borrar los zips. Entonces vamos a
hacer sleep de 2 segundos como hicimos antes. Y vamos a ver cómo desaparece todo aquí, excepto nuestra carpeta con todos los datos ordenaditos. Bien, todos estos pasos que hicimos celda por celda, obviamente los podemos concatenar todos en un mismo script, ejecutarlo todo al hilo y va a descargar el zip de zips, descomprimir el zip en cada uno de los zips, descomprimir cada uno de los zips en sus carpetas, tomar cada uno de los archivos de esas carpetas, moverlos a esta carpeta y borrar todo lo que sobraba. ¿Sí? Son bastantes pasitos que van a suceder solos si ejecutamos la notebook sin detenernos de corrido. Lo pueden probar, obviamente. Bueno, y ahora que tenemos nuestra carpeta ordenada, podemos darnos el lujo de cargar nuestra base de datos y hacer super análisis de datos y machine learning. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, necesitamos la ruta a los datos. Vamos a usar Glob como hicimos antes. Vamos a buscar todo lo que cumpla que Expo 2021 barra SAP 2021 y cualquier cosa que termina con el tipo que dijimos que es SAP. ¿Sí? Veamos cómo queda este patrón de aquí. Entonces buscamos cualquier cosa que sea Expo 2021 barra cualquier cosa SAP. ¿Sí? Y eso nos va a traer las rutas a cada uno de los archivos y podemos leer cada uno y concatenarlo todo en un data frame. No vamos a ver en este curso pandas ni data frame, pero pandas es la librería para operar con datos, el Super Excel de Python. Y tiene funciones súper sencillas para leer distintas bases de datos. Va a ser súper sencillo leer cualquiera de estos tres, por ejemplo, bases de datos. Read DTA va a ser la función para leer DTA. Read SPSS va a ser la función para leer los puntos sub, como vamos a hacer ahora. Read CSV va a ser la función para leer los CSVs si fuera CSV. Esto, si cambian la variable tipo por la que quieran arriba, va a funcionar así como está. En este caso elegimos los puntos sub. Entonces vamos a, para cada ruta de estas que tomamos arriba, vamos a leer este archivo con pandas, lo vamos a concatenar a la lista de datos, ¿sí? Ahí, efecto de sangría. Vamos a unir todas las bases de datos en una y podemos guardarlo. Ahí esto está sucediendo mágicamente. Se están cargando todas las bases en una sola base para guiarlas a todas. Y podemos guardar la base completa en el archivo todos.csv, ¿sí? En nuestra nueva carpeta. Y podemos ver cómo queda nuestra base de datos aquí toda ordenada con todos los datos y hacer un hermoso gráfico ya operando sobre todos los meses juntos. Podríamos borrar esta carpeta también y nos quedamos solo con el CSV, ¿sí? Y miren cuántos pasos hemos automatizado con este pequeño proceso. Pueden probar si quieren ejecutarlo todo de corrido y ver cómo sucede toda la magia de una. Y bueno, esa fue la primera parte de la clase. Repasemos un poco. Hemos visto la librería OS, ¿sí? Para interactuar con el sistema operativo. Hemos definido lo que es el directorio de trabajo, algunos ejemplos de comandos de terminal. Hemos visto cómo descomprimir archivos zip, cómo leer CSV o leer .sub. También vimos que podríamos automatizar mouse y teclado. Bueno, retomemos esto un poco. Así como nosotros hicimos esto con OS, todos estos pasos que hicimos, podríamos haberlos hecho con PAutoWI. ¿Sí? Podríamos haber puesto, bueno, agarrar el punto zip, hacer clic derecho, ¿sí? Copialo, pegalo acá. Todo eso lo podríamos haber intentado hacer indicando coordenadas al mouse y los movimientos que tenía que hacer. ¿Sí? Ahora, vimos en concreto lo que habíamos visto al principio de la clase, que tenemos en un extremo lo que sería una manera medio bruta y ad hoc de ir definiendo coordenadas y mouse de teclado, y en contraste, esta manera que vimos que es directamente operando con el sistema operativo. Cuando nosotros le decimos a través de Python, le decimos extrae en esta carpeta esta ruta, ¿sí? No hay chance que le pifie porque pusimos una coordenada mal. ¿Sí? Y esa es la misma analogía siempre que tengamos un proceso más abstracto, más lejos de lo protocolar y uno más específico, interactuando directamente a través de la interfaz
del sistema, como es en este caso esto con el sistema operativo. Bien. Bueno, vamos a ver un ejemplito más. Les comparto una herramienta copada y les dejo un ejercicio más para que hagan, integrando un poquito lo que vimos, que va a ser lo siguiente. Vamos a conocer la librería PyTrends, que nos permite buscar tendencias en Google. ¿Sí? Nos va a dar una función, un número del 1 al 100, indicando el nivel de interés que hay por un tema en cada país. Y van a tener como ejercicio hacer lo siguiente. Tomar la lista de temas que tenemos acá, crear una carpeta para cada tema usando su nombre en title case. ¿Qué es title case? Que cada palabra está con mayúsculas, ¿sí? Igual acá ya están todas en mayúsculas, ¿sí? Así que está bien como está. Dentro de cada carpeta, guardar los datos de tendencias para el día de hoy. Para eso, les dejé esta función hecha, ¿sí? Que primero va a instalar la librería, va a importar pandas y va a importar lo necesario de la librería PyTrends, y les definí esta función que recibe una búsqueda, una query, ¿sí? Y realiza una búsqueda con esta librería que nos devuelve las tendencias, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo acá. Si ponemos que query es igual a Python, usamos esta función y nos devuelve un número, ¿sí? Del 1 al 100, reflejando el interés en cada país por Python. Veamos que China 100. Interesante, ¿no? Que está tan a la vanguardia en tecnología y en inteligencia artificial. Argentina. Argentina 1. Tenemos mucho que avanzar ahí. Bueno, ahora sí, les toca buscar las tendencias para cada palabra. Pueden agregar también los temas que les interesen con la función getTrends. Si no existe ya la carpeta, ¿sí? Pueden chequear con ospath exists. Si no existe, crearla, como vimos arriba, y crear un archivo, ya sea .txt o .csv, con los datos que buscaron dentro de esa carpeta. Ahora les acerco también esta pequeña función que nos da la fecha para el día de hoy. Con la función datetime, datetime.now nos devuelve un objeto de tiempo sin formato. Y le podemos dar un formato que querramos. En este caso le decimos que queremos el día, el mes y el año en este formato. Entonces esta variable fecha tiene este string que representa al día de hoy. Y pueden usar eso para crear la carpeta y los archivos. Ahora lo que está abajo es la solución, así que no se los voy a mostrar. Arranca con forte intemas, ¿sí? Y con eso, bueno, la puedo ejecutar sin que lo vean. A ver. Entonces voy a ejecutar esto, ya está instalado, ya se definió la función. Vamos a ejecutar la celda, la celda que define los temas. Y ahora vamos a ejecutar la celda que está abajo y ver cómo se crean las carpetas con los temas dentro de nueva carpeta. ¿Por qué se crea dentro de nueva carpeta? Porque ese es nuestro directorio de trabajo, ¿sí? Y vemos que acá se creó la carpeta con la fecha de hoy. ¿Sí? ¿Por qué la fecha de hoy? Porque podríamos hacer que cualquiera de nuestros programas de automatización se ejecute diariamente, ¿sí? Es algo muy frecuente, que hablaremos de eso también en las próximas clases. Y vemos que tenemos un TXT con cada uno de los temas que buscamos. Neurociencias, 100 en Ecuador, 74 en Chile, bastante en Argentina. Son países de habla hispana, ¿sí? Porque pusimos neurociencias en español, Jazzrock, IA y demás. Bueno, con eso concluimos la clase de hoy. Estos temas, PAutoWI, Bash OS. Cualquier cosa, estamos a disposición por consultas. Si tiene material abierto en video en YouTube, las clases en el repositorio de GitHub. Y cualquier consulta a cualquiera de los profes nos la pueden hacer por el canal de Slack en cualquier momento. Bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.